En el 25º domingo del tiempo ordinario escuchamos el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. En este Evangelio Jesús les platica a sus discípulos sobre su martirio, muerte y resurrección. Esta narrativa no la entendían, pero dice el Evangelio que tenían miedo de pedir explicaciones. Y cuando Jesús les pregunta de qué discutían en el camino, los discípulos se quedan callados, porque lo que habían discutido era quién de ellos era el más importante. Jesús sabía de qué habían discutido. Y aun cuando guardaron silencio, les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Interesante, los discípulos escuchaban a Jesús pero no lo entendían, les daba miedo preguntar, ni siquiera tocaban el tema entre ellos, mejor se ponían a discutir sobre quién era el más importante. Esto que pasó con los discípulos pasa en la vida cristiana. Escuchamos el Evangelio pero no lo entendemos, no queremos esmerarnos por entender. Mejor prestamos atención a asuntos superfluos que desvían nuestro entender en el camino de salvación. Solo queremos escuchar de la palabra de Dios, aquellos pasajes que anuncian bendiciones, prosperidad, alegría. Cerramos nuestros oídos cuando nos anuncian padecimientos por anunciar la palabra, cuando nos advierte del sacrificio cristiano, de la renuncia a nosotros mismos, del servicio al prójimo. Todo esto ya no nos resulta tan agradable. Hoy Jesús nos invita a descubrir la necesidad de escuchar su evangelio de forma íntegra, abrazando la posibilidad de recibir sufrimiento por ser coherentes con su palabra, pero con la gran certeza de que al final, siendo perseverantes en agradarle, encontraremos resurrección. Cada vez que sintamos que no entendemos la palabra de Dios, esforcémonos por tratar de buscar orientación en la oración, sacramentos, en correctos pastores y sacerdotes. Con la misma tecnología, ¿cuántos recursos cristianos hay para profundizar en la palabra de Dios? Por ejemplo, la página del Vaticano con las homilías del Papa. ¿Cuántas páginas cristianas que explican los evangelios, de manera que hay formas para que tengamos enseñanza cristiana? En cualquier momento que sintamos que no entendemos las cosas feas que se atraviesan en nuestro camino por ser coherentes con la palabra de Dios, tengamos siempre presente la vida de Jesús. Él padeció hasta la muerte en cruz, pero resucitó, y esta promesa también es para nosotros. En el camino cristiano hay que tener claridad. Por más perseverantes que seamos, el hecho de que nos rehusemos a traicionar principios y valores del reino de Dios, el hecho de anunciar el evangelio y denunciar el pecado, puede traernos consecuencias no gratas. Crítica, rechazo, traición, desprecio, calumnias. Y cuando esto acontezca, centremos nuestros ojos en Cristo, recordemos sus promesas y continuemos firmes en alcanzar la resurrección. Ahora preguntémonos, ¿será que esa discusión de los discípulos sobre quién es el más importante nos parece tan lejana o será que nos parece tan cercana? ¿En cuántos momentos, escenarios hemos presenciado las actitudes de las personas que quieren ser las más importantes para ser reconocidas, aplaudidas, vanagloriadas, para valerse de los demás, para hacer el mal a los demás? Y con tal de ser las más importantes, no les importa perder su alma y entregarse al pecado. Esto llega hasta nuestras iglesias, en donde se les presta atención a aquel que aparentemente tiene una posición social, económica o educativa buena. Y a las ovejitas sencillas y humildes ni siquiera se les presta un amable saludo. Realmente bien terrible. Cuando alguien con poder pide algo, cuando es amigo de alguien poderoso, inmediatamente se da respuesta, se le da atención, pero todo cambia si el necesitado es alguien sencillo y humilde. Así somos los seres humanos en nuestro pecado. Estratificamos queriendo ser más importantes o queriendo solo relacionarnos con los más importantes. Pero Jesús nos enseña otra forma de ser importantes, diferente a lo que nos enseña el mundo. Jesús da testimonio de la importancia del ser cristiano, de su posibilidad de servicio, de entrega hacia los demás, del despojo del egocentrismo, del egoísmo y la generosidad del amor sin límites.
Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, perfecto y santo, siempre estaba sirviendo. Aun cuando no le entendían, aun a los pecadores, aun a quienes lo iban a abandonar, conociendo que el pueblo luego gritaría, crucifíquenlo. Con todo eso, en la misma cruz, al momento de su muerte, continuó sirviendo, dando su vida por nuestra salvación. No vamos a negar esta parte del despojo de nuestro yo, esta parte del servicio a los demás. A veces nos podrá resultar dudoso, agotador y hasta doloroso cuando nuestros esfuerzos son menospreciados o traicionados, pero acá también debemos centrar nuestros ojos en Cristo y entender que a Él no le importó la traición y el menosprecio. Él siguió sirviendo. Hoy es un buen día para preguntarnos cuáles son los primeros lugares que buscamos en la familia, iglesia, en el ámbito académico y laboral, en la sociedad, en lo económico. Preguntémonos, ¿todos esos primeros lugares que buscamos es para sentirnos con poder, reconocidos, servidos y hasta para facilitarnos una vida de pecados? ¿O será que buscamos ser esos primeros lugares para el servicio hacia los demás, sobre todo a los que más lo necesiten? Buscaremos esos primeros lugares para estar atentos a dar testimonio del Evangelio de Jesús y permitir que otros le conozcan. Para finalizar, veamos, en el Evangelio se nos narra que Jesús toma a un niño, lo puso en medio de ellos, los abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Qué ternura de Jesús para la niñez, qué importancia de la niñez para Jesús en contraste con nuestra sociedad. Cuántos vejámenes sufren los niños y las niñas, abandono, abusos verbales, físicos, sexuales, explotación laboral, imposibilidad de tener acceso a la educación. Y lo peor es que esto lo llegan a recibir en sus propios hogares, hasta en las escuelas. Y tristemente, dolorosamente, hasta pueden encontrar abusos en las mismas iglesias. Como cristianos, que resuenen estas palabras de Jesús. Para la niñez debe existir protección, ternura, amor. ¿Cuánto criticamos a las personas porque son amargadas, malas, con una vida terrible y solo las rechazamos, las excluimos? Nunca nos ponemos a pensar ¿qué sufrieron en su niñez para ser así? No nos ponemos a pensar si nadie les habló ni les dio testimonio de Cristo. Jesús nos invita a reflexionar. ¿Le damos la importancia que deben tener a nuestros niños y niñas? Si ellos crecieran en un ambiente de verdadero amor, respeto, protección, viviendo valores del reino, viendo que los adultos nos comportamos de forma congruente con el Evangelio, ¿cómo fueran estos niños de adultos? ¿Cómo fuera nuestra sociedad? Oremos. En medio de nuestro silencio, Señor, tú sabes bien nuestra falta de entendimiento, nuestros miedos. Ilumina nuestro ser para entender tu Evangelio. Tú conoces bien hasta dónde puede llegar en la humanidad el egoísmo y las ansias de poder. Rompe con nuestro pecado de querer buscar los primeros lugares, perdiendo nuestra alma. Ayúdanos a encontrar el sentido de tu servicio de amor, de tu muerte en cruz para nuestra salvación y que entonces nosotros busquemos también servir a los demás. Señor, hoy te clamamos especialmente por cada niño y niña que en estos momentos está siendo abandonado, que está escuchando palabras que le dañan, que está sufriendo golpes, que está siendo abusado, que está siendo explotado, que está siendo truncado en sus deseos de tener una mejor vida. Por todos ellos, Señor, guárdalos y permíteles que de alguna u otra forma te encuentren, que alguien pueda hablarles de ti. Y también, Señor, hoy te pedimos perdón por cada vez que somos nosotros quienes proferimos un daño a un niño o a una niña. Hoy te pedimos perdón por cada vez que nos hacemos los desentendidos y guardamos silencio ante los vejámenes que sufren los niños y las niñas. Otórganos entendimiento. Danos tu sabiduría para guiar a nuestros niños, darles su lugar, su importancia, acogerlos, Señor, con verdadero amor cristiano. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mil gracias por escuchar y compartir la palabra de Dios. Que tengan muy bonita semana. Que Dios y María Santísima nos amparen siempre.